Ha culminado otra jornada de la primera división de fútbol inglés. Es por ello que hoy en Fútbol Entertainment trataremos de hablar de todo lo que nos dejó la jornada número 8 de la Premier League. Muy buenos días a todos, esperando como siempre antes de iniciar cada directo que estén muy bien, que hayan tenido o que tengan un excelente día. Es que arrancaremos el día de hoy hablando de otra maravillosa jornada de la Premier League, en la que además de un gran derby en lo que podríamos llamar candidatos a desarrollar esta continua pelea por ver quién será el primer lugar o cuál será la disputa en los primeros dos lugares de la clasificación en la tabla de posiciones de la Premier League, lo cual les permitan, a fin de cuentas, tener uno de los ansiados campeonatos más relevantes en lo que representa el fútbol internacional. Es que, por ejemplo, el enfrentamiento entre Arsenal y Manchester City fue bastante crucial en lo que respecta a la jornada, aunque también tuvimos enfrentamientos bastante interesantes como los que pudimos ver ante Brighton, Hove Albion y Liverpool, en los que ciertas consignas técnicas fueron bastante relevantes para el desarrollo del juego, las cuales trataremos de desarrollar más adelante en el directo. Además de que, aunque hubieron enfrentamientos bastante predispuestos a generar remontadas, como pudimos tener la oportunidad de ver en casos como para el beneficio de equipos como Chelsea y Manchester United especialmente, que ahora mismo les brindan la clasificación tal vez un poco más de margen de esperanza en lo que respecta a sus posibilidades en sus anteriores rendimientos en sus últimas jornadas. Es por ello que ahora sí comenzaríamos hablando de todo lo que nos dejó esta maravillosa jornada, sin antes invitarlos como siempre a que si están interesados en todo lo que respecta a este pequeño proyecto, los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, además de que continuamente en plataformas como la plataforma, en este caso de YouTube y Twitch, continuamente generamos directos, no solo hablando de todo lo que nos dejó cada una de las jornadas, sino también de ciertos parámetros tácticos o el análisis de ciertos desarrollos o ciertos momentos específicos que dieron lugar a un momento bastante relevante en la culminación de cada uno de estos interesantes enfrentamientos en cada una de las ligas más relevantes que tratamos de analizar, en este caso continuamente a lo largo de cada semana. Es con ello que ahora sí comenzaríamos lo que respecta a la jornada 8 de la Premier League, en la que comenzaríamos hablando de los diferentes resultados que dieron lugar a dicha fecha, en los que comenzaríamos hablando del enfrentamiento entre Luton Town y Tottenham Hotspur, un enfrentamiento que fue bastante decisivo por cierta expulsión, en este caso de Presuma. La verdad es que fue un partido bastante entretenido poder ver cómo un Tottenham pudo disponer de sus características de juego a pesar de muchas deficiencias que su rival trataba de proponerle. Más adelante encontraríamos el enfrentamiento entre Burnley y Chelsea, un Chelsea que tuvo la oportunidad, como decíamos al principio, de obtener una importante remontada, en este caso comandada por una de las grandes referentes que esperemos que pueda llegar a desenvolverse poco a poco bajo mayor sintonía en la disciplina blue, en este caso de Raheem Sterling, además de la aparición de un nuevo y esperado talento como lo puede llegar a ser Cole Palmer, en este caso recordando que cuenta con sus primeros minutos y sus primeras titularidades en este Chelsea, de en este caso Mauricio Pochettino, y que, como decíamos, también enfrentó o desempeñó un papel bastante significativo en su enfrentamiento que culminó con un 1-4, en este caso bastante beneficioso para Chelsea Football Club. Más adelante encontraríamos el enfrentamiento entre Everton y Bournemouth, un enfrentamiento también bastante caracterizado por definir cuál era el promedio de nivel en lo que podríamos respectar los objetivos de cada uno de ellos, en los que a principio de muchos de los directos que hemos desarrollado a lo largo de estas últimas jornadas era constantemente definitivo que estos dos equipos era probable que en muchas de las fechas más adelantadas de la clasificación, en lo que respecta a la clasificación, disculpen, tendrían que enfrentarse por o tendrían este objetivo de continuamente desarrollar una lucha por la permanencia. Es que el enfrentamiento fue bastante beneficioso en este caso para Everton, con una victoria bastante relevante no solo en su casa, sino también
bajo la disposición de juego que llegó a desarrollar a lo largo de los 90 minutos. En este caso, ya que es Premier League, diríamos de estos 110 minutos aproximadamente. Más adelante encontraríamos el enfrentamiento entre Fulham y Sheffield United, un Sheffield United que cuenta con esta peculiar y bastante negativa característica de ser uno de los equipos que aún no ha ganado ningún enfrentamiento hasta la fecha, en este caso la jornada número 8 de la Premier League, lo cual le predispone bastante en su lucha por la permanencia y que ahora mismo se ve bastante negativa, no solo por las características de juego bastante deficientes y que no llegan a desarrollarse de la mejor manera para el crecimiento y la optimización de su juego, en este caso de poder beneficiarse de al menos desarrollar una idea clara en las que trataremos de hablar más adelante, en el que lastimosamente, como decíamos, culminó el enfrentamiento en un 3-1 con un gran despliegue colectivo, en este caso de Fulham. Más adelante encontraríamos también una remontada bastante inesperada, no solo para aquellos espectadores del enfrentamiento y aquellos que tuvieron la oportunidad de estar presentes en dicho enfrentamiento, sino que también propiamente para el Manchester United, un Manchester United que en sus últimos días había encontrado continuamente deficiencias en lo que respecta a sus labores técnicas, representativas y administrativas, lastimosamente, en los que una victoria tan importante como esta y llevada de la mano en lo que ya es bastante característico como lo podría llegar a ser la representación del Fergie Time en la consolidación de enfrentamientos de Premier League, es que este Manchester United continuamente puede enfocarse en obtener estas pequeñas esperanzas o estos pequeños triunfos que le recuerden quién es y asimismo pueda recordarle a la afición la grandeza de su equipo. Más adelante encontraremos el enfrentamiento entre Crystal Palace y Nottingham Forest, un equipo que, disculpen, un enfrentamiento que fue bastante interesante por la idea de juego, en este caso de Nottingham Forest, de ser bastante disruptivo a la predisposición de este Crystal Palace de abroquelar sus características de juego para llevarlas o llevar la predisposición de juego a muchas zonas bastante beneficiosas para el mismo. En este caso, en el que este Nottingham Forest, como mencionábamos, continuamente buscó a través de la velocidad y la verticalidad de sus jugadores generar continuas acciones de juego en las que fue bastante crucial la aparición de un gran guardameta como lo es y ha desempeñado continuamente en su carrera, el cual mencionábamos, cuyo nombre es Sam Johnstone, además de también un gran papel, en este caso del equipo que mencionábamos, con unas grandes acciones de juego, como lo puede llegar a ser Morgan White, además de una gran acción bastante característica en esta jornada 8 y bastante interesante de ver en este caso de Murillo. Más adelante encontraríamos el enfrentamiento entre Wolves y Aston Villa con un 1-1, el cual ahora mismo le permite tal vez a ambos equipos contar con un punto bastante valioso, digamos que más para estos Wolverhampton Wanderers, que ahora mismo poco a poco llegan a tener estos pequeños márgenes de optimismo en lo que respecta a los diferentes enfrentamientos que han tenido lugar en las últimas fechas, y que asimismo estas oportunidades de encontrar rivales que tal vez puedan llegar a ser un poco menos difíciles de poder afrontar bajo las características técnicas que puede llegar a disponer Gary O'Neill, es que el equipo ha obtenido poco a poco cierta confianza y cierto dinamismo en jugadores tan cruciales como lo han desempeñado en sus últimos enfrentamientos, como Juan Hichan, el cual ha sido crucial para este empate, en este caso ante Aston Villa, del cual también hablaremos más adelante. Más adelante encontraríamos el enfrentamiento entre West Ham United y Newcastle United, un enfrentamiento bastante importante en lo que podríamos decir la perspectiva de ambos equipos, al ser un equipo West Ham United que en sus últimos enfrentamientos ha tenido una gran predisposición a ser bastante ofensivo y que asimismo en el London Stadium es continuamente un equipo bastante aguerrido y que demuestra que siempre tendrá esta idea de ser o tener estas pequeñas acciones que le brinden una victoria ante un Newcastle United tal vez que podría llegar
en este momento en la fecha y en los anteriores enfrentamientos un poco descargado de sus características, que obviamente a través del gran despliegue físico que respalda la idea de juego de este Newcastle United, era bastante interesante el poder ver cómo se enfrentaba un enfrentamiento ante un rival tan importante como West Ham United, no solo en la clasificación, sino en la perspectiva de los diferentes objetivos que pueden llegar a disponer. Más adelante encontraríamos el enfrentamiento entre Brighton, Hove Albion y Liverpool, un enfrentamiento que, como decíamos al principio del directo, fue bastante crucial el poder, en este caso los 90 minutos, el poder determinar cómo las características técnicas poco a poco fueron ensalzando lo que refiere las grandes ocasiones que ambos equipos dieron lugar en este gran espectáculo que se pudo desenvolver durante los 90 minutos y que asimismo brindó un empate. Tal vez, bueno, no diría que soy bastante meritorio de merecimientos, pero creo que al final ambos equipos se llevan un resultado que es bastante relativo a lo que ambos dispusieron en el campo, el cual, además de las características que dispusieron, asimismo trataremos de hablar más adelante en el directo, y el enfrentamiento que dio la culminación en este caso de la jornada número 8, sería el enfrentamiento entre Arsenal y Manchester City, en este caso, enfrentamiento que culminó con un 1-0 bastante beneficioso para en este preciso enfrentamiento para Arsenal, en el que no solo las características de juego del equipo pudieron llegar a generar un poco más de sintonía, lo que poco a poco fue desenvolviendo los enfrentamientos precisamente de dos técnicos que se conocen bastante, como lo pueden llegar a ser Mikel Arteta y Josep Guardiola, y que asimismo tuvo cierta preponderancia en cómo uno pudo afrontar de mejor manera o afrontar de mejor manera el sentir o desarrollar superioridad a través de cambios o dinamismos desde el banquillo, en este caso que fueron, como decíamos, beneficiosos para Arsenal. Es con ello que rápidamente avanzaremos en la tabla de posiciones, en este caso recordando los diferentes puntos, comenzando desde la clasificación y los puestos de descenso, los que ahora mismo se encuentran Sheffield United, Bournemouth y Burnley. Más adelante encontraríamos a Luton Town, Everton y Brentford. En el puesto 14 encontraremos a Wolves, Nottingham Forest, Fulham, Chelsea, y en los primeros 10 lugares encontraríamos a Manchester United, Crystal Palace, Newcastle United, West Ham United, Brighton and Hove Albion, Aston Villa, Liverpool, Manchester City, Arsenal y Tottenham Hotspur como el primer en este. Y específicamente, bastante importante de detallar, contando con ahora mismo la Premier League en su jornada número 8 con solo dos equipos invictos como lo son Tottenham Hotspur y Arsenal. Bastante significativo no solo por dos equipos representativos de la ciudad de Londres, sino también, ¿por qué no?, tener esta pequeña esperanza de que puedan ser o puedan desenvolver una gran temporada que signifique la mayor cantidad de competitividad posible, en este caso ante un rival como Manchester City, que obviamente, como decíamos y hemos dicho en muchos directos, eh, es casi ya una obligación para este generar una continua jerarquía y un dominio claro y fundamental a lo largo de las diferentes jornadas, lo cual obviamente trataremos de seguir en lo que respecta a toda esta temporada. Con ello que pasaremos rápidamente a hablar de cada uno de los enfrentamientos que dieron lugar esta jornada número 8 para luego pasar rápidamente a definir ciertas características de los enfrentamientos más destacados de la jornada. Es con ello que pasaríamos a hablar de, disculpen, el enfrentamiento específicamente de Luton Town y Tottenham Hotspur, en el que a lo largo de las últimas jornadas y muchas veces se han tenido o han tenido la oportunidad de ver ciertos enfrentamientos de Luton Town. Obviamente tal vez no es de los mejores enfrentamientos que tal vez uno tendría
preponderar como prioritarios en lo que respecta a la Premier League, contando con una gran cantidad de equipos muy importantes que significan bastante en el margen del fútbol internacional, en el que equipos un poco más relegados y que cuentan con pocas características combinativas en comparación a equipos como los que podrían ser básicamente todos los del Big Six o Big Seven. Es que este Luton Town continuamente, específicamente en su característica de juego como local, muchas veces desarrolla un juego beneficiado o que busca beneficiar las largas conducciones en los que eh, puede llegar a generar mayor sintonía en sus jugadores. Normalmente, por ejemplo, en jugadores como Shiose Ogbene o Jacob Brown, asimismo a través de sus laterales como Rhys Burke y Alfie Dowry, en los que las conducciones y las rápidas recuperaciones benefician al que el juego pueda generar cierta sintonía de retraso para tu rival, en el que la salida rápida de juego básicamente tal vez no sea demasiado asociativo o que culmine con una finalización, pero que muchas veces evite que tu rival pueda generar esta sintonía de dominio rápido en tu área rival, en lo que básicamente predispone a este Luton Town a generar amplias conducciones que continuamente le beneficien a que su rival no se encuentre muy adelantado en el campo, que tenga que generar mayor recorrido del mismo, para que asimismo no puedan encontrarse rápidamente con una, en este caso, apertura del marcador a través del dominio de las zonas del campo. Ante, por ejemplo, en su enfrentamiento específicamente ante Tottenham Hotspur, en el que el equipo muchas veces trató de generar esta sintonía en la que buscaba continuamente romper estos adelantamientos, muchas veces culminando con fueras de juego, pero que asimismo le dieron estos adelantamientos la predisposición a jugadores como Huminson y James Madison de ser bastante cruciales para la ponderancia del crecimiento en el campo, los cuales al fin de cuentas culminaron con una victoria bastante relevante que aunque podría llegar a ser un poco más engañosa, ya que el enfrentamiento en sus primeros 45 minutos podríamos decir que fue mmm, bastante significativo o característico, que tal vez el Luton Town llegó a desempeñar sus labores, en este caso de crecimiento en el campo, de forma bastante óptima, lo cual le benefició, como decíamos al principio del directo, al principio de esta explicación, perdón, de que pudiera evitar que Tottenham Hotspur pudiera avanzar continuamente en el campo, pudiera sentirse cómodo en los dinamismos que normalmente le llegan a generar sintonía de gol, como los que continuamente podríamos hablar de Huminson, generando esta pequeña inclinación por las bandas que muchas veces le permiten a jugadores como James Madison a llegar como otra referencia ofensiva para la finalización, y que asimismo, como decíamos, en los primeros 45 minutos fue bastante equilibrada las características de juego de ambos equipos, tal vez un poco más opacada por la gran capacidad que tiene Tottenham Hotspur de avanzar metros en el campo a través de la asociación de juego, en los que Isbri Suma fue bastante crucial, como siempre, en su labor de tal vez ser la primera pieza fundamental en la creación de juego, pero que en la culminación de los primeros 45 minutos fue bastante crucial para esta situación, para esta específica situación en la que el jugador fue expulsado a través de una simulación, el cual culminó con una acumulación de tarjetas amarillas, en los que para el segundo tiempo predispuso claramente la idea de Tottenham Hotspur, en los que buscó exponer de la mejor manera posible sus adelantamientos y su crecimiento en el campo ante las grandes conducciones o estos momentos en los que jugadores como Richarlison son bastante cruciales al obtener el balón, y en los que, por ejemplo, James Madison fue crucial para obtener una rápida finalización, en este caso de zaguero central Mickey Van de Ven, en los que a través de una conducción por el medio campo disculpen, por la zona de la finalización del arco rival, hablando de la posición del arco, en este caso derecho, es que pudo realizar un pase que culminó con una acción de gol, en la que a fin de cuentas podríamos decir que fue
finalización del encuentro en labores ofensivas para el Tottenham, específicamente hablando de la finalización de juego. La verdad es que después en los momentos cúspides de la anterior acción de juego mencionada anteriormente, no se desempeñaron demasiadas labores más adelantadas, sino que este Luton Town tuvo continuamente esta idea de poder generar una acción de juego que le permitiera un punto bastante relevante, cual lastimosamente no dio lugar, pero que asimismo ahora mismo le brinda al Tottenham Hotspur oportunidad de ser no solo primero del grupo, sino como decíamos, en la revisión de las diferentes posiciones que dieron la culminación de esta jornada número 8, ser uno de los equipos que todavía permanece invicto en esta Premier League. Además de estos enfrentamientos, hablaríamos rápidamente del enfrentamiento entre Manchester United y Brentford. Manchester United que no solo en lo que ahora se presenta como una continua falla del desarrollo en lo que respecta a las lesiones de sus jugadores, los que básicamente cuenta con más de 7 jugadores ahora mismo lesionados del primer equipo, lo cual por ejemplo tuvo bastante preponderancia en lo que respecta al once titular que enfrentó a Brentford, en el que, por ejemplo, jugadores como Victor Lindelof se vieron implicados en nuevas labores de juego, tal vez no ajenas a lo que ha desempeñado el desarrollo, en este caso a lo largo de la última temporada y podríamos decir temporada y media de Eric Ten Hag, en las que tuvo que tener o contar con un labor más de posicionalmente casi un lateral derecho y luego un lateral izquierdo, muchas veces más predispuesto a ser un lateral izquierdo, en los que obviamente a través de que su pierna natural es la derecha, se vio mucha preponderancia a generar salida de juego por la zona de su pierna hábil, lo cual a jugadores, por ejemplo, como Marcus Rashford, no le fueron bastante beneficiosos y que siendo el Manchester United, sí, muchos tendrán la oportunidad de continuamente ver estos partidos, en este caso hablando del equipo rojo de Manchester, es que es bastante crucial la preponderancia en la que siempre buscan desarrollar y es la mayor de sus armas y aptitudes para el crecimiento en el campo, la zona izquierda de la banda en la que encontramos jugadores como Marcus Rashford o normalmente Luke Shaw, y que por ejemplo continuos retrocesos o inclinaciones de Bruno Fernández, los cuales ayudan a ser un carril bastante usado para algo bastante ya significativo del Manchester United, como lo es la recuperación para generar rápidos contraataques, algo que en este caso para el enfrentamiento entre Brentford fue bastante significativo como no se llegó a desempeñar de la mejor manera posible, en el que el bloque defensivo, en este caso constatado por Harry Maguire, Johnny Evans y el anteriormente mencionado Victor Lindelof, en labores de crecimiento en el campo y la asociación de juego, en este caso a través de la conducción de pases, muchas veces se veía esta idea de que el equipo generaba continuos adelantamientos, algo de lo que no es ajeno el mismo, pero en los que se generaba esta línea de tres centrales, entre los anteriormente mencionados, para que asimismo, contando con Bruno Fernández con una posición un poco más ajena, teniendo en cuenta tal vez una labor como de extremo derecho, disculpen, extremo izquierdo, sí, no, me disculpo, una labor de extremo derecho, es que continuamente se llegaba a adelantar, llegaba a inclinarse en el medio campo a la altura de Mason Mount, y esto mismo permitía una zona del campo vacía en la que Diego Dalot trataba en varias ocasiones generar adelantamientos para obviamente jerarquizar el juego a través de la superioridad numérica, lo cual, aunque pueden sonar ideas y desarrollos técnicos bastante interesantes y que le pueden beneficiar continuamente al Manchester United, la verdad es que no desempeñaron en muchas acciones de juego o que básicamente generaran acciones de gol, en las que cabe mencionar que Rasmus Højlund poco a poco llega a generar mayor sintonía con compañeros como Marcus Rashford, lo cual tiene un factor de esperanza en lo que respecta a los objetivos de este Manchester United, a contar con un jugador que poco a poco llega a acentuarse un poco más en las diferentes competencias que tendrán cabida para este Manchester United, pero que como decíamos al final, este Manchester United cuenta con grandes dinamismos y grandes características técnicas que han desempeñado en sus últimos enfrentamientos, pero que al final siempre le generan
poca eficiencia a la hora de la finalización de gol, lo cual siempre ha tenido esta tónica de generarle continuos problemas en los que básicamente las acciones en las que el Manchester United tiene que verse en labores más defensivas, estos cuentan con pocas acciones de firmeza o de factor posicional en sus roles defensivos, lo cual por ejemplo pudimos ver en el enfrentamiento entre Galatasaray, en que en pequeños momentos la defensa no logra orientarse de la mejor manera posible para orientarse en el campo y evitar una acción de disparo o asimismo una repetición de jugada en las que, por ejemplo, un balón que caiga de un rebote pueda ser despejado y evitar que llegue a la zona de la finalización. Es que acciones como estas han sido un problema continuo en este Manchester United y lo significó en la apertura del marcador, en este caso de Brentford, en el que, aunque Brentford también tuvo una gran disposición de juego, al contar con algo que ya es sintonía para este Manchester United, de que siempre se le busca eh, esta pequeña apertura de presión buscando el eslabón más débil en la salida de juego. Es que este Brentford, con las continuas presiones de, por ejemplo, jugadores como Brian Mbeumo o Matías Jensen, el cual fue que tuvo la oportunidad de generar la apertura del marcador a través de un recorrido, es que le cuesta muchas veces a este Manchester United el poder tener un enfrentamiento en el que pueda ser dominante y pueda generar una sintonía a sí mismo a través de sus diferentes enfrentamientos, pero que esperemos, en este caso en su enfrentamiento y en la culminación de sus últimos minutos, tener un poco más de perspectiva de lo que puede llegar a disponer en el campo a través de, por ejemplo, una gran actuación de Scott McTominay, el cual significó un cambio, sí, básicamente rotundo en lo que se había desenvuelto en los minutos anteriores, no solo por estar en los momentos bastante claves y que lo ha demostrado, por ejemplo, en su selección, en este caso la selección escocesa, en las que Scott McTominay también cuenta con esta oportunidad de ser una continua referencia para la finalización de juego en jugadas en las que él llega desde atrás, que asimismo le han permitido ser uno de los jugadores con mayor oportunidad de gol en su selección y ahora mismo en este Manchester United le permitieron ahora al equipo mancuniano contar con 3 puntos que al minuto 85 eran casi eh, difíciles de imaginar y que como decíamos tal vez le puedan generar un poco más de sintonía en el futuro, teniendo en cuenta que ahora mismo a través del paro internacional puedan descansar un poco en lo que ha representado sus últimas jornadas y que puedan llegar a sus próximos enfrentamientos. La verdad es que tienen un calendario bastante difícil en los que enfrentarán no solo a competiciones europeas, en este caso UEFA Champions League, sino también a Sheffield United y Manchester City. Me disculpo por el orden, la verdad es que no recuerdo muy bien el orden, pero tengo entendido que sería Sheffield United, Copenhague y Manchester City. En el caso de que no, me disculparía rotundamente, pero tengo entendido, lastimosamente no alcancé a ver en este caso el horario, el calendario de este Manchester United, pero que como decíamos son enfrentamientos bastante importantes que demostrarán un amplio problema para este Manchester United, ahora mismo el actual, que cuenta con pocas características de finalización de juego y que con la continua baja de jugadores por lesión, esperemos que este parón internacional le pueda generar un poco más de sintonía y tal vez de descanso para así mismo llegar de la mejor manera posible. Más adelante en la culminación, para pasar a fases más adelantadas de este directo, culminaríamos hablando de el enfrentamiento disculpe, el enfrentamiento entre Fulham y Sheffield United. Un Sheffield United con características de juego algo similares en la predisposición en el campo de, por ejemplo, Luton Town, en el que, por ejemplo, este Sheffield United muchas veces busca también generar adelantamientos, pero muchas veces implicados
y este bloque de 5 jugadores está normalmente eh, predispuesto a buscar continuamente estar adelantados en el mediocampo que los mediocampistas rivales, en los que muchas veces podríamos decir que es bastante efectivo ante equipos tal vez un poco más inclinados a acciones de juego en conducciones rápidas o en contraataque, como lo podría llegar a ser Fulham, pero que lastimosamente no han llegado a ser bastante rotundas durante los, podríamos decir, 110, 90, entre los 110 y los 90 minutos del desarrollo del juego, hablando respectivamente de cualquiera de los enfrentamientos de Sheffield United, los que como decíamos tienen una idea bastante interesante de predisposición en el campo y muchas veces le ayuda a ser en los primeros minutos bastante preponderante en el dominio, pero que estas acciones de juego no duran demasiado, lastimosamente, en los que, por ejemplo, como decíamos, un Fulham que tiene esta característica de jugadores como, por ejemplo, Andreas Pereira o Alexi Iwobi, que poco a poco se llega a adaptar y a mostrar lo mejor que puede llegar a disponer para este Fulham, es que en acciones de verticalidad, no muchas veces orientadas hacia la salida de juego por las bandas, sino también a través del medio campo, llegando, generando rápidas aperturas para así mismo generar crecimiento dinámico. Es que este Fulham tuvo la oportunidad de generar rápidas acciones de juego, las cuales le culminaron con una rápida, podríamos decir, en una rápida amplitud en las transiciones, lo cual le permitió en este caso obtener una victoria bastante importante ante Sheffield United, ya que podríamos decir que era el favorito en un enfrentamiento como estos. Muchas veces equipos como estos tienden a perder puntos bastante significativos como estos a lo largo de las diferentes jornadas, lo cual para este Fulham no es una opción si busca continuamente generar estas sintonías de juego con jugadores nuevos o jugadores que acaban de llegar como Alex Iwobi, en los que por ahora el equipo de Marco Silva tiende a hacer o tener estas acciones de juego bastante interesantes, pero que poco a poco esperemos que pueda generar mayor crecimiento o dinamismo en el campo. Es con ello que ahora sí culminaríamos, en este caso, algunos enfrentamientos que dieron lugar para la jornada 8 de la Premier League y pasaríamos a hablar de los enfrentamientos o los momentos más interesantes que nos dejaron la jornada número 8 de la Premier League en algunos de esos enfrentamientos. Con ello comenzaríamos hablando del enfrentamiento entre Burnley y Chelsea, un Chelsea que aunque enfrentaba un poco, tenía la oportunidad de enfrentar un poco un rival bastante golpeado por sus últimos enfrentamientos y que ahora mismo es uno de los equipos con pocas armas en lo que respecta a esta lucha por el descenso y que lastimosamente el rendimiento de sus últimas fechas le ha significado contar con derrotas mmm, que han sido y serán golpes bastante significativos en factores anímicos. Es que este Chelsea tuvo la oportunidad de desangrar un poco este continuo crecimiento de deficiencias en el campo del Burnley, teniendo grandes actuaciones de, por ejemplo, jugadores como los que mencionábamos anteriormente, disculpen, que mencionábamos a principios de directo, como Raheem Sterling, los que, por ejemplo, las actuaciones de Cole Palmer fueron bastante cruciales para que el equipo pudiera generar un poco más de dinamismo. La verdad es que en las anteriores jornadas en las que pudimos hablar un poco de este Chelsea, se demostraba que era un equipo bastante asociativo, con grandes características de juego, muchas veces orientadas a ser bastante estar bastante predispuesto a ser dominante por las zonas de la culminación de la jugada, muchas veces en el momento o en la zona en la que se llega a iniciar los adelantamientos en la portería rival, con jugadores como Mijailo Mudryk o Raheem Sterling, o por ejemplo por las otras bandas como el mencionado anteriormente Cole Palmer, o muchas veces hasta jugadores como Ben Chilwell, en una reconversión no tanto de un carrilero sino más como un extremo. Es que este Chelsea había generado grandes sintonías de juego con jugadores como Nicola Jackson, que prometían
estar siempre en un factor en el que le beneficiara poder generar acciones de gol, es que poco a poco el equipo rendía, pero no generaba finalizaciones, lo cual le significó ahora mismo estar en posiciones bastante bajas en sus objetivos, recordando que ahora mismo cuenta con el puesto número 11, el puesto 11, pero que ante victorias como estas, en las que, por ejemplo, las características de juego de jugadores como Conor Gallagher, teniendo en cuenta que es un jugador mucho más beneficioso de acciones de juego físicas, en los que, por ejemplo, la presión o el continuo desmarque de jugadores es bastante beneficioso. Fue que, por ejemplo, en este enfrentamiento entre Burnley tuvo la oportunidad de estar un poco más adelantado en el campo, generando estas continuas presiones o persecuciones del balón, que asimismo dieron esta preponderancia que, por ejemplo, jugadores como Enzo Fernández estuvieran continuamente detrás de él para esperar el momento cúspide de obtener la recuperación del balón y asimismo el fomentar el crecimiento en el campo, en el que asimismo él pudiera sentirse bastante tranquilo al poder contar, por ejemplo, con un jugador como Moisés Caicedo, en el que muchas veces estos momentos de apertura, disculpe, de la apertura del juego, en las que Conor Gallagher un poco más adelantado y asimismo Enzo Fernández para más retrasado Moisés Caicedo generaran esta sintonía de que el equipo pudiera generar bastantes adelantamientos en los que, por ejemplo, Cole Palmer fue bastante crucial para sí mismo ser un jugador que se orientaba hacia el medio campo y generar estos continuos cambios de banda en los que, por ejemplo, Raheem Sterling siempre fue bastante crucial para generar la finalización en los últimos momentos o en la última zona de la jugada, en los que, por ejemplo, fue bastante protagonista por ser el jugador que definió la acción de penal, más adelante su gol, y en los momentos de la culminación del enfrentamiento también. Una acción de pase que benefició más adelante en el transcurso de la jugada en la entrada desde el banquillo a jugadores como Nicolas Jackson para la apertura del marcador, en los que este Chelsea demostró que es un equipo bastante dinámico, algo que ya sabíamos, que puede llegar a generar disposición en el campo a través del dominio, en los que podemos, como decíamos al principio, a través de las continuas presiones de la recuperación del balón que puede llegar a generar Conor Gallagher, para que asimismo, al poder descargar el balón, jugadores un poco más creativos como lo pueden llegar a ser Enzo Fernández, es que el equipo específicamente en su enfrentamiento ante Burnley, ha desempeñado labores, digámoslo, más definitivas, lo que respecta a la idea o las características de juego que puede llegar a disponer, en este caso Mauricio Pochettino para su equipo, y que asimismo esperamos que sea un factor diferencial en lo que respecta a sus próximos enfrentamientos, los cuales no serán bastante fáciles, ya que Chelsea cuenta con uno de los calendarios más difíciles, pero que asimismo con grandes actuaciones como el mencionaba anteriormente Raheem Sterling, que fue bastante definitorio como siempre buscó ser protagonista en el crecimiento de las acciones de juego. Podríamos decir que este Chelsea puede llevar de la mano una gran actuación como esta para el futuro. Con ello que avanzaríamos para hablar del siguiente enfrentamiento bastante interesante, en este caso el enfrentamiento entre Brighton and Hove Albion y Liverpool. Un Liverpool que llegaba con una gran sintonía de juego, algo contrario al Brighton and Hove Albion, teniendo enfrentamientos en los que podríamos decir que le ha costado bastante ser definitorio, no solo no solo en Premier League, sino también en Europa, teniendo en cuenta y recordando que es un equipo que también tiene enfrentamientos o participa en este caso en competiciones europeas como la UEFA Europa League, que asimismo tal vez le ha costado un poco más en las últimas fechas ser bastante dinámico en la predisposición de este Brighton and Hove Albion de generar continuos cambios, podríamos decir, desde el banquillo, generar continua rotación, lo cual, como decíamos, le ha costado bastante ahora en las últimas jornadas, pero como decíamos, la verdad es que es, como decíamos o hemos dicho en los antiguos directos,
La verdad es que es un equipo que es de los más entretenidos de ver en esta Premier League. Asimismo, su idea de juego muchas veces predispuesta a generar presiones y estas presiones basadas en dos ideas de juego que trataremos de analizar más adelante, un poco más adelante. Es que este Brighton and Hove Albion tuvo un punto bastante importante ante un rival como Liverpool, un Liverpool que llegaba con una gran sintonía de juego, no solo por las grandes actitudes y el gran desarrollo de juego que ha llegado a desenvolver Mohamed Salah a lo largo de, podríamos decir, sus últimas dos temporadas, en el que tal vez cuenta con un rol de finalización bastante crucial, como siempre, es uno de los pocos jugadores con un margen de conversión de goles de más de dos dígitos, muchas veces orientado a los, si recordamos sus últimas temporadas, 17, 20 y casi 30 goles, en los que muy pocos jugadores llegan a desempeñar estas características de conversión a lo largo de la Premier League, y que asimismo en este rol un poco más de faceta de asociación de juego para generar muchas asistencias, es que este Liverpool se ha visto bastante orientado a encontrar piezas fundamentales con mayor conversión de gol, como podrían llegar a ser Darwin Núñez o Luis Díaz, o jugadores un poco más, mucho más en posiciones más retrasadas del campo, como pueden llegar a ser Dominic Szoboszlai, teniendo una gran finalización de disparo lejano, perdón. Es que este Liverpool, como decíamos, llegaba en un gran momento, no solo teniendo en cuenta su victoria ante Unión Saint-Gilloise por Europa League, sino también en los últimos enfrentamientos ante Premier League, tal vez siendo un poco opaco este último enfrentamiento ante Tottenham, bastante significativo por el, digamos, ese momento en el que el Bar tal vez no actuó de la mejor manera posible, pero como decíamos, el Liverpool llegaba con una gran sintonía de juego en el que el enfrentamiento fue bastante importante en cómo las presiones fueron fundamentadas en ambos equipos en tres diferentes características, dos principalmente de Brighton Hove Albion y una que continuamente ha desempeñado Liverpool a lo largo de todo el paso que ha desempeñado Jürgen Klopp en su participación en este Liverpool a lo largo de ya casi una década, y que como decíamos pasaríamos a hablar primero de este Liverpool, en que la presión bajo la comparación de equipos como Manchester City son cruciales, pero las características de cómo se lleva a cabo o bajo qué beneficios llega a disponer de la misma son algo diferentes, en el que podemos decir que Manchester City muchas veces se ve predispuesto a generar presiones que beneficien la asociación de juego para la rápida recuperación. En ello muchas veces jugadores como extremos como podrían llegar a ser Phil Foden o Jack Grealish son continuamente buscados para generar rápidas aperturas y asimismo que el equipo pueda generar continuamente este dominio de crecimiento en el campo y asimismo generar asociación de juego bajo el dominio de la posesión del balón, algo característico ya de este Manchester City, pero que bastante diferencial a equipos como Liverpool. Muchas veces la recuperación de balón a través de sus extremos, por ejemplo Luis Díaz, Diego Jota o Mohamed Salah, muchas veces busca esta preponderancia o esta característica asociativa ya bastante sistemática de este Liverpool, en encontrar jugadores como Dominic Szoboszlai o Alexis McAllister, en los que el extremo o el jugador que representa la recuperación del balón para Liverpool busque continuamente la apertura del juego para generar verticalidad y rápidos dinamismos en el crecimiento del campo, tal vez muy opacados o bastante consolidados en no generar muchas acciones de juego, pero que estas acciones de juego generen dos o tres pequeños pases que generen una rápida finalización. Lo pudimos ver específicamente en este enfrentamiento ante Brighton and Hove Albion, en los que las acciones de juego que beneficiaron el gol, en este caso el primer gol de Liverpool, bajo la apertura de Mohamed Salah, fue una acción de jugada que empezó desde la banda para luego crecer desde la mitad del campo, que con dos y luego, perdón, con dos pequeñas acciones de juego a través de dos pases,
beneficiaron a que Mohamed Salah se encontrara solo y generara una penalización, algo de lo que representa mucho la idea de juego em, de este Liverpool, en los que es bastante diferencial cómo pueden llegar a generar estas presiones del Brighton and Hove Albion, en los que son bastante similares, pero tienen dos ideas de juego bastante interesantes bajo el rol de sus jugadores. En este caso, pasaríamos a mostrarlo rápidamente a través del diagrama. En este caso, comenzando disculpándome, en el que normalmente la verdad es que no soy el mejor dibujante. Es por ello que trataremos de ser bastante concisos para poder entenderlo de la mejor manera posible. En ello contamos ahora mismo con tres jugadores ofensivos o adelantados en el campo, en este caso de Brighton and Hove Albion, en los que normalmente encontraremos a jugadores como Ian Ferguson, como Joao Pedro, en los 3 puntos rojillos, Joao Pedro, Kaoru Mitoma y Pascal Gross. Muchas veces este rol podría llegar a ser desarrollado por un lateral o podría ser un jugador reconvertido como Solly March, en los que se generan estos tres diferentes bloques de crecimiento en el campo bajo una labor objetiva de algo bastante similar a lo que desempeña Liverpool: generar rápidas conducciones, ello bastante beneficiado por las características físicas de sus jugadores, en este caso Joao Pedro y Kaoru Mitoma, en los que a través de dos o tres pequeñas acciones de pases benefician el crecimiento en el campo, en el que a través de una descarga dos de estos dos jugadores, por ejemplo Joao Pedro o Kaoru Mitoma, puedan generar estas rápidas conducciones en las que beneficien sus características físicas y que asimismo en la presión y la recuperación del balón ayuden muchísimo a jugadores como Joao Pedro para configurarse en una finalización. Algo que es bastante significativo por las otras características que puede llegar a representar el equipo de Brighton and Hove Albion por su otra banda. En este caso, una banda que está orientada a contar con un Ian Ferguson como referencia ofensiva principal, pero que en las acciones de juego, no solo en la presión, sino en la recuperación del balón, tiende a ser la pieza fundamental en generar estos recorridos de retroceso para beneficiar la asociación de juego, en los que, siendo otra pieza fundamental para la recuperación, busca rápidamente asociarse con jugadores cercanos a él, como lo podrían llegar a ser Carlos Baleba, en este caso específico en el enfrentamiento ante Liverpool, y que asimismo encontrar a jugadores muchas veces adelantados, como lo podría llegar a ser Simona Adingra, generen estas conducciones y que estas conducciones al final de cuentas puedan generar en estos dos diferentes bloques de presión una rápida disposición de juego, una orientada a la asociación de juego y otra orientada a las rápidas conducciones para generar verticalidad y asimismo el factor de la finalización. Esto se vio bastante significativo en el primer gol de Brighton and Hove Albion, en el que en este bloque, bastante prescindido por las características de rápidas predisposición de conducción, estaba continuamente orientada a engañar o generar estos pequeños movimientos de estar continuamente atentos, hacer que las referencias defensivas de Liverpool tuvieran que estar continuamente atentas al marcaje y que asimismo se tuviera que evitar que principalmente Liverpool pudiera salir con el balón con jugadores como Andrew Robertson o Virgil van Dijk, o principalmente Trent Alexander-Arnold, y que le dio preponderancia a salir un poco más adelantado con un jugador como Alexis McAllister, en los que este bloque continuamente buscaba estar preparado en ese momento específico para generar una rápida disposición de recuperación que asimismo permitiera que el equipo pudiera avanzar rápidamente. Ello lo pudimos ver en la recuperación, en este caso de Simon Adingra, para la acción de gol que culminó con el primer gol de Brighton and Hove Albion, que más adelante le significaría un punto bastante relevante teniendo en cuenta al rival al que se enfrentaba, y que asimismo estas características técnicas fueron bastante relevantes en él, por ejemplo, como la
como continuamente a través de las cámaras se pudo ver cómo el equipo técnico fue bastante felicitado, en este caso por su entrenador, Roberto De Zerbi, en el que obviamente a través de tu entrenador que estas características de juego puedan llegar a incorporarse y funcionar en un enfrentamiento directo o un enfrentamiento real significan muchísimo para el entrenador, específicamente en el que sean exitosos y que culminen con un gol. Por ello que pudimos ver esta amplia celebración del entrenador por parte de su cuerpo técnico y que además demostró una idea técnica bastante interesante y cómo se puede llegar a predisponer en diferentes roles en las zonas del campo, los cuales, como decíamos, le dan la oportunidad a este Brighton and Hove Albion de obtener al menos un punto contra un rival bastante difícil como lo es Liverpool. Es que con ello, con esta pequeña explicación, pasaríamos a otro de los enfrentamientos más interesantes que dieron lugar. En este caso, el enfrentamiento entre West Ham United y Newcastle United, en los que, por ejemplo, jugadores como que podríamos ver a continuación como Thomas Tuchel se vieron beneficiados al tener tal vez un rol bastante semejante al de Conor Gallagher, tal vez diferencial por sus características físicas, pero que tenían este rol de poder generar presiones o rápidos acompañamientos para la recuperación del balón, que asimismo jugadores como James Ward-Prowse pudieran llegar desde atrás con un rol más participativo o en el control de las zonas del campo a través de la asociación del juego, en las que, como decíamos, fue crucial como jugadores como estos, Thomas Tuchel, pudiera generar estos continuos acompañamientos. Y por parte de Newcastle United podremos, por ejemplo, tener este pequeño espacio para poder disponer de un poco de todo lo que nos dejó, por ejemplo, jugadores jóvenes que tienen estas pequeñas oportunidades de aparecer en enfrentamientos tan importantes como los que llegó a desempeñar Elliot Anderson, siendo bastante colaborativo al ser un jugador guía en los adelantamientos. Muchas veces era el jugador más adelantado de Newcastle United, esperando estas pequeñas fases de juego en las que pudiera generar rápidas conducciones o desmarques, que asimismo lo encontrarán como uno de los jugadores referencia para Bruno Guimaraes, por ejemplo, y generar estos rápidos pases dinámicos en los que muchas veces beneficiaron benefició su asociación de juego, el poder encontrar a jugadores como Isaac en pequeños momentos en fases de juego para que él simplemente tuviera que afrontar una finalización, lo cual culminó en este caso en un enfrentamiento bastante interesante bajo las características que llegaron a desempeñar los jugadores anteriormente mencionados, que asimismo permitieron amplias aperturas del marcador, como la acción de juego de Thomas Tuchel, llegando desde atrás, por ejemplo, jugadores como James Ward-Prowse, que podrían llegar a ser un poco más ajenos a la vista de la jugada, pero que fueron bastante importantes en la consolidación de la misma, o como decíamos anteriormente, jugadores como Elliot Anderson, para ser bastante colaborativos en la idea de crecimiento en el campo. Es con ello que rápidamente hablaríamos de otro de los enfrentamientos bastante importantes que nos dejó esta jornada número 8 de la Premier League. En este caso el enfrentamiento entre Arsenal y Manchester City, en el que la verdad no trataremos de alargarnos demasiado en este enfrentamiento. La verdad es que son dos equipos que se conocen bastante, su idea de juego y sus entrenadores son del mayor nivel que podríamos llegar a encontrar en esta Premier League y en el fútbol internacional, pero que fue bastante crucial como bajo dos diferentes perspectivas de juego fue bastante superior en este caso la idea de Mikel Arteta de poder generar mayor cantidad de dinamismo a través de la apertura desde el banquillo y la entrada de jugadores como Gabriel Martinelli, en el que en los 45 minutos del enfrentamiento pudimos decir que fue bastante importante como ambos equipos buscaban ser superiores que el otro, pero asimismo no generaban acciones de peligro o de un poco más de crecimiento y la apertura en el campo, en el que la asociación de juego fue crucial, pero asimismo no encontrábamos demasiadas acciones que permitieran
algo ya característico en la Premier League, que es continuos ataques de retroceso y de continuidad, en los que luego de una acción de juego en una de las zonas las bandas vendería otra en la zona del área rival, lo cual demostró un enfrentamiento bastante predispuesto a que ambos rivales trataran de anularse, pero que asimismo al anularse desempeñó algo de, podríamos decir, mm, eh, bueno, trataremos de no ser algo críticos con el enfrentamiento o las características de ambos entrenadores, pero la verdad es que fue algo, podríamos llamarlo o decirlo un poco de forma razonable, algo aburridos para el espectador, claramente al tener pocas acciones de juego, lo cual fue bastante crucial para la culminación del mismo. La verdad es que una de las acciones que más fueron relevantes de este Manchester City, al ser uno de los partidos en los que menos acciones de tiro generaron bajo la culminación del enfrentamiento, bastante significativo a tener en cuenta la gran cantidad de referentes en la finalización con las que cuenta este Manchester City. Y asimismo este Arsenal tuvo la oportunidad, como decíamos al principio, de ser o encontrar un poco más de verticalidad en jugadores como Gabriel Martinelli, dándole salida a, por ejemplo, un jugador como Leandro Trossard, en los que podríamos ver esta semejanza o esta diferenciación de ambos jugadores, de tal vez el uno más asociativo, beneficiado de la finalización desde una acción un poco más lejana del campo, hablando de Leandro Trossard, y a diferencia de este, un Gabriel Martinelli que continuamente puede ser referente en las conducciones de juego a través de su dinamismo y las capacidades que cuenta a través de su habilidad de regate, en los que lo último fueron bastante beneficiosos para este Arsenal de generar rápidas acciones de juego en los momentos de la culminación de este enfrentamiento, las cuales al final le dieron un pequeño momento, una pequeña fase de asociación de juego, bastante relativo e interesante de cómo toda esta pequeña acción de juego que culminó con un gol, eh, sus participantes fueron jugadores que entraron desde el banquillo, lo cual en este caso significó una victoria para Arsenal, que ahora mismo le brinda no solo la posición número 2 en la tabla, sino también ser uno de los equipos que ahora mismo pueden decir que continúa invicto en esta Premier League, que esperemos puedan desenvolver este gran margen de objetivos continuamente a lo largo de esta temporada, ¿por qué no? Generándole un poco más, un mayor margen de competencia a este Manchester City. Lo que decíamos, un enfrentamiento bastante importante y relevante en lo que nos dejó la jornada, y que esperemos este Manchester City, como siempre a lo largo de sus últimas temporadas, en sus últimas jornadas, en los últimos años, pueda generar estos continuos borrones y cuentas nuevas para generar estos pequeños espacios en los que el equipo tal vez no parece que esté funcionando de la mejor manera, para luego aparecer de forma arrolladora ante sus rivales. Lo demostró en su temporada pasada en la culminación del triplete que pudo llegar a culminar la gran temporada que culminó este Manchester City, y que esperemos que signifique la demostración de la mayor cantidad de espectáculo que podamos llegar a analizar a lo largo de esta Premier League. Con ello que pasaríamos rápidamente al 11 de la jornada, en un 11 de la jornada que tuvo jugadores bastante relevantes en las características de juego que dispusieron el beneficio de su equipo para llegar o generar victorias, o algunos al menos un punto bastante significativo en comparación a su rival. Les que comenzaremos hablando de la gran actuación, no solo en este enfrentamiento, sino también en los últimos, como pueden llegar a ser Jordan Pickford. Un Jordan Pickford que, aunque no fue bastante solicitado en su enfrentamiento ante Bournemouth, sí demostró grandes actuaciones, y aunque es, podríamos decir, un guardameta un poco más tradicional en lo que respecta a la comparativa de ahora mismo guardametas en esta Premier League, muchos más orientados a estar beneficiados por la salida de juego o la orientación del juego asociativo. Es que con este guardameta un poco más orientado a la tradición de generar grandes acciones que culminen con
más beneficio al bloque defensivo, teniendo una gran referencia, teniendo esta importante característica de ser un guardameta bastante confiable en acciones que respectan a equipos como Everton, en los que tiros desde posiciones un poco más acercadas del área que defienden son cruciales. Básicamente, entre más abajo estés en la tabla, lastimosamente más acciones de juego recibirás. Esto no es algo nuevo ni que estemos descubriendo el día de hoy, pero que con guardametas como Jordan Pickford pueden tener un poco más de seguridad a lo largo de, ¿por qué no?, esta campaña de Everton, que le pueda significar salir rápidamente de la zona de equipos que peleen por el descenso y pueda establecerse un poco más en lo más alto de la Premier League, en posiciones tal vez un poco más cercanas a los primeros 10 puestos. La verdad es bastante difícil para este Everton, pero la verdad es que su nombre le obliga a buscar estos márgenes, siendo uno de los equipos más relevantes de la Premier League por su historia y su tradición, y también por la gran cantidad de jugadores con los que cuentan. Más adelante encontraríamos a jugadores como Emerson Palmieri, uno de los grandes beneficios en la salida de juego y las condiciones de West Ham United, en las que es bastante significativa estas labores, en las que tal vez no puede llegar a aparecer demasiadas veces, pero que siempre es un lateral que puede generar amplios recorridos y asimismo beneficiar al equipo con superioridad numérica, y también el poder retroceder para beneficiar la salida de juego o ser bastante crucial en acciones defensivas. Es por ello que en este caso destacaríamos su labor ante Newcastle United, estando en este 11 de la jornada. Como defensas centrales encontraríamos a James Dunk y, disculpen, a Luis Dunk y Pau Torres. Ambos, aunque no tuvieron el enfrentamiento o su participación en su enfrentamiento ante su rival bastante significativos, ambos se llevaron, por ejemplo, un gol, aunque podríamos decir que ese es el principal labor por la que están aquí. La verdad es que es el cómo, a través de su participación en sus dos diferentes equipos, en este caso Brighton, Hove Albion y Aston Villa, son esta pieza fundamental, o pueden llegar a ser esta pieza fundamental en tener esta confianza de crecer en el campo a través de los dinamismos, en los que los dinamismos de la asociación de juego muchas veces llevan a poder desempeñarse de la mejor manera posible bajo un factor que puede llegar a ser bastante simple, pero es bastante crucial, como lo es la confianza. Tener un defensa en el que siempre tendrás esta confianza de no solo generar apertura en salida de juego, sino también crucial en las acciones de juego defensivo. Es que ahora mismo ambos equipos han contado con un gran margen de mejora en las actuaciones de cada uno de estos, y que asimismo estos les han beneficiado a que se lleven por parte de Brighton and Hove Albion un punto bastante importante ante un rival como Liverpool, y ante Aston Villa también está gran margen de resultados que han desempeñado en sus últimas jornadas. Como lateral, en este caso por la zona derecha, encontraremos a Kieran Trippier, bastante destacado en muchos de nuestros directos en ser un gran referente en la salida y la apertura de juego para el Newcastle United, muchas veces pudiendo generar conducciones o acompañamientos en los que, por ejemplo, llega a generar sintonía con jugadores como Bruno Guimaraes. Bastante tiene la comparación de posicionamiento de cada uno de estos jugadores, es bastante significativo cómo pueden llegar a asociarse. Por ello que la labor de Kieran Trippier es continuamente admirable y que siempre desempeña lo mejor de sí, demostrando una amplia experiencia y un gran margen de resultados para este Newcastle United. Más adelante encontraríamos a Scott McTominay. La verdad es que diríamos que está aquí por algo de lo que no somos ajenos, el poder convertir dos goles en un margen menor de 10 minutos, lo cual significó una victoria bastante crucial para este Manchester United, y que le permita poder recordar un poco más la gran sintonía de juego que había desempeñado en su última temporada, y que así mismo, teniendo esta faceta de poder encontrar ciertos dinamismos desde el banquillo,
le permitan crecer un poco más a este Manchester United. Como compañero de la saga encontraríamos a Declan Rice que podríamos decir que fue bastante crucial cómo pudo sentirse o pudo llegar a desenvolver lo mejor de sí, teniendo un gran acompañamiento como el de Jorginho, perdón, en el que él estaba orientado a las labores asociativas para que él pudiera generar amplios desmarques para beneficiar el desarrollo y el crecimiento en el campo. También fue crucial para las labores defensivas y fue un gran soporte en este caso para Arsenal y las labores de juego que desempeñó su técnico Mikel Arteta, las cuales le beneficiaron con una victoria bastante relevante ante Manchester City. Más adelante encontraremos a jugadores, en este caso empezando por la banda izquierda, Raheem Sterling, bastante primordial por esta gran característica de protagonismo que tuvo en el enfrentamiento entre Burnley y que le brindó a este Chelsea poder generar un poco más de sintonía de lo que ha llegado a desempeñar en sus labores de juego, labores ofensivas en este caso, que asimismo que pueda traducir todas estas características de juego que han demostrado que es un equipo que puede pelear por lo más alto de las posiciones de la Premier League, que se traduzca en victorias como estas, significa bastante de un jugador tan representativo como lo puede llegar a ser y lo ha sido el Raheem Sterling a lo largo de su participación en la Premier League y que esperemos que pueda desempeñarla a sí mismo en este Chelsea a lo largo de esta temporada. Como compañero encontraríamos a James Maddison, un jugador que continuamente repite posición en este once inicial por las grandes facetas de juego que puede llegar a hacer a lo largo de diferentes enfrentamientos en los que en pequeñas acciones de juego es crucial para el cambio de la rutina y del marcador para este Tottenham Hotspur, el cual se ha visto bastante beneficiado de poder contar ahora con un nuevo jugador que en el dorsal 10 y que ahora mismo con jugadores como Heung-min Son han comandado la gran racha de victorias de este Tottenham Hotspur que le permiten ser uno de los claros equipos con mejor rendimiento en lo que respecta esta Premier League. Como compañeros por la otra saga encontraríamos a Mohamed Salah. La verdad es que todos estos jugadores en este once inicial, el que mayor faceta de merecimiento podríamos llegar a decir que obtiene al estar continuamente en este once inicial es Mohamed Salah. La verdad es que ya se ha acentuado bastante en el mismo y que es bastante meritorio por toda la gran campaña de resultados que ha llegado a desenvolver a lo largo de los últimos enfrentamientos de Liverpool ante sus rivales, en los que él siempre ha sido protagonista. Muchas veces algo bastante característico ya de Mohamed Salah, en el que no llega a aparecer demasiado en los enfrentamientos, pero en los momentos en los que aparece es crucial para que el Liverpool pueda anteponerse ante una victoria, ante remontadas, por ejemplo, en los que un jugador como estos, con amplia experiencia y con esta gran capacidad que ha desarrollado en sus últimas temporadas de ser un poco más asociativo en la finalización, le han permitido a este Liverpool contar con una gran margen de mejora que, por qué no, proyecte lo mejor del Liverpool de Jurgen Klopp. Como referencia en la saga o delantero encontraríamos a Shimon Adingra, tal vez un poco significativo por la gran actuación que tuvieron jugadores como Isaac, pero que esperemos que podamos poder traducir o beneficiar en esta de la semana próximas jornadas. La verdad es que específicamente este jugador eh, eh, no quería evitar que no apareciera en este 11 de la jornada por la gran labor que desempeñó para el enfrentamiento entre Liverpool, que significó muchas veces la idea de juego ofensivo de este Brighton and Hove Albion, la cual al final es una de las principales labores por las que un delantero debe ser crucial para su equipo. En este caso, aunque reconvertido un poco, no es ajeno a esta posición. Esperemos que este Brighton and Hove Albion, con esta gran sintonía de encontrar jugadores en lo mejor de sí, pueden generar y generando continuamente esta gran apertura de referencias a través no solo del banquillo, sino de esta continua rotación, puedan generar un poco mejor
de resultados o establecerse un poco más en los enfrentamientos que ahora mismo le ha costado bastante. Ya como la culminación de este 11 de la jornada encontraríamos como entrenador a Mikel Arteta, obviamente al enfrentar a uno de los mejores equipos del planeta como puede llegar a ser Manchester City, pero también ante esta gran capacidad técnica que demostró al poder definir el enfrentamiento a través de los cambios, en los que las disposición de juego, perdón, como las que mencionábamos anteriormente de Gabriel Martinelli, le beneficiaron mucho a este Arsenal de poder afrontar una victoria en los momentos de la culminación del enfrentamiento, los cuales significan bastante, como decíamos, no solo para la clasificación, sino para los objetivos de este Arsenal, de poder estar en lo más alto de la tabla de la Premier League, y asimismo que esto le ayude anímicamente, tal vez, a poder afrontar una gran competencia como lo es la UEFA Champions League. Es con ello que culminaríamos, en este caso, con el momento o la fotografía más destacada que nos dejó esta Premier League, en el que ahora mismo destacaríamos la gran labor de Scott McTominay y de su Manchester United, en el que fue una remontada que podríamos decir lastimosamente el Manchester United ni siquiera se llegaba a esperar, pero que significa mucho para tal vez un poco más el factor anímico, en el que este Manchester United, de muchos de los que tal vez tengan la oportunidad de seguirles durante muchos años como yo, tal vez nos veamos un poco más acostumbrados a este nombramiento característico de estas acciones como el Fairy Time, que siempre han sido un factor crucial a lo largo de los malos momentos que ha llegado a desempeñar o estas malas rachas que ha llegado a desempeñar este Manchester United a lo largo de las últimas temporadas, pero que asimismo son pequeños momentos o pequeñas acciones que a sus jugadores y a toda su afición les recuerdan lo que es y lo que muchas veces representa Manchester United, que es esta grandeza que sin importar los problemas o las consecuencias siempre llega a anteponerse hasta el final. Por ello que específicamente esperemos que este Manchester United pueda afrontar y mejorar y específicamente demostrar lo mejor de sí a lo largo de esta Premier League, contando con grandes jugadores y que asimismo victorias como estas le den un poco más de paso a generar un poco más de estabilidad, algo que le ha costado muchísimo en esta temporada, y que asimismo nos demuestre lo que habíamos visto anteriormente, un Manchester United que, por qué no, pueda enfrentar a los claros candidatos por la consigna de la Premier League. Es con ello que culminaríamos el directo de hoy. La verdad, enfrentamientos bastante interesantes, algo de lo que nos ajeno la Premier League a lo largo de sus jornadas. Creo que también nos demostró grandes características técnicas que buscamos exponer en este directo. Es con ello que antes de despedirnos me gustaría, como siempre, invitarlos a que si están interesados en todas las características y en los mejores momentos que nos dejaron ligas tan relevantes como la Premier League, los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales y en plataformas como YouTube y Twitch puedan suscribirse, además de continuamente desarrollar contenido para el análisis y generar este entendimiento de todo lo que nos deja cada una de sus jornadas. Esperamos no solo generar este pequeño espacio de entretenimiento, sino que también, ¿por qué no?, aprender un poco más de este deporte tan maravilloso. Es con ello que ahora sí me despediría, de nuevo agradeciéndoles por ver este directo. Esperando volvernos a ver muy pronto y como siempre esperando que hayan tenido, que tengan un excelente día. Me despido, como ahora sí, como siempre decimos, esperando que podamos volver a vernos muy pronto. Hasta luego.